¿Cómo están? Vamos a continuar con el estudio a la epístola a los colosenses. En la clase anterior habíamos estado viendo de la manera como muchas ideologías, filosofías estuvieron ingresando a las iglesias en el Asia Menor. Y dentro de eso entraron pensamientos agnósticos, rudimentos astrológicos, esoterismo y todas estas cosas, como que indicando de que no era suficiente Jesucristo, no era suficiente la salvación de Cristo, que se necesitaba algo más para llegar a la salvación. Por lo tanto, Epafras, quien estaba al mando de las iglesias, ¿no?, como autoridad en las iglesias de Asia Menor, fue desde Colosas, fue hasta Roma, para hablar cara a cara con Pablo y decirle, ¿no?, todo lo que estaba aconteciendo. Obviamente que también habló acerca de las cosas buenas que sucedían en la iglesia. Y luego de esto, Pablo envía dos cartas, una a la iglesia de la Odisea y la otra a la iglesia de Colosas, la cual también decía de que justamente esta carta de la Odisea había sido, se ha perdido en el tiempo, pero tenía mucha similitud, como decía, como escribe Pablo en el capítulo 4 acerca de estas dos cartas. Ahora vamos a continuar acerca de cómo Pablo empieza a hablar de que solamente el Evangelio es necesario para la salvación, y habla acerca de Dios Padre, de la gracia que Jesucristo nos ha dado y la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que solamente viene de Dios. Acompáñenme por favor al versículo 3 del capítulo 1 de Colosenses. Empieza diciendo: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. En principio, una cualidad y costumbre de un cristiano, de todo cristiano, es estar orando unos por otros, así como dar gracias por la respuesta que Dios da o por la victoria que podemos obtener o ver. Debemos ser muy agradecidos, ¿no? Pablo estaba agradeciendo a Dios por lo que había escuchado justamente del reporte de Epafras acerca de los hermanos en Colosas, que ahora vamos a ver más adelante. Pero él estaba dando gracias a Dios porque se gozaba. Es el gusto y el gozo de todo pastor, todo siervo, cuando empieza a escuchar cosas buenas noticias de aquellos que están en el cuerpo de Cristo. Es más, también, así como nosotros estamos orando, es importante que oremos también nosotros como el altar familiar, compartiendo todas aquellas cosas que estamos necesitando, las peticiones de nuestros corazones. Continuamos con el verso 4 cuando dice: y habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Esta es la buena noticia que Epafras estaba dando, ¿no?, en su informe. La fe, primeramente la fe en Jesucristo. Este grupo de iglesias, de personas, esta comunidad de Colosas estaba bien parado, fuerte en la roca que es Jesucristo, en la fe en Él. Pero también en el amor entre los hermanos, entre el amor de la comunidad, cumpliendo el mandamiento de Cristo: amar a Dios y amar al prójimo. Ellos estaban bien entendidos sobre esto, sobre este mandamiento. Los santos, ¿no?, los santos, los apartados, no tenían discordia entre ellos. Por el contrario, se apoyaban unos a otros, como los primeros cristianos de Hechos de los Apóstoles. Cada comunidad obviamente tenía sus dificultades, pero entre todos se ayudaban, se apoyaban. Verso 5 dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos,
de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. El resultado de todo esto es de haber oído y creído en la palabra verdadera. Mire, aquí vemos Pablo cómo está recalcando ya, subrayando que no hay otra palabra, sino esa es la palabra verdadera. De la misma manera como Jesucristo, cuando Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y que no hay otro sino solamente Él, asimismo estaba hablando Pablo acerca de que la única palabra y verdadera era la palabra de Dios. Por lo tanto, no necesitamos otra palabra, no necesitamos que alguien venga y nos diga, el Señor me habló y dice que esta porción es diferente y debe ser así. No, todo está dicho, no hay nada nuevo que arreglar, no se necesita, no hay otra palabra adicional, no se necesita algo más. La palabra de Dios y Cristo es lo único, lo suficiente, y la palabra ya ha sido dada desde hace mucho tiempo. No se necesita, como digo, nada adicional, ni rituales, ni sacrificios especiales para obtener la salvación. Solo la fe en Jesucristo y en su palabra y en sus mandatos, y guardar esos mandatos y cumplir esos mandatos. Verso 6 dice que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Esta es la misma palabra que está recorriendo y ha recorrido por todo el mundo, y sigue recorriendo por aquellos lugares que aún no han escuchado del Evangelio. Pero cuando llegue el Evangelio, lleva mucho fruto. Como dice la parábola del sembrador, lleva fruto al 100%. ¿Y sabes por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios tiene vida, y como toda vida fructifica, como toda vida hay esperanza. Así también, si tiene vida, lleva fruto, y al dar fruto, en cada uno de los que escuchan la palabra de Dios, ellos también, ustedes también, empiezan a fructificar. Así será, porque si conociste la gracia de Dios en verdad, observaremos una vez más que la doctrina llegó a tu vida y la gracia es suficiente. La gracia es suficiente, no necesitas nada más. Verso 7. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Mire, Pablo está respaldando aquí al siervo Epafras, al servidor, no de Pablo, sino el servidor de Jesucristo. Y esto es interesante porque todo ministro, escucha, todo ministro debe ser respaldado por otro siervo o otro consiervo que tenga autoridad o que se le haya dado la autoridad. El problema es que muchas veces hay siervos que no les gusta estar sujetos bajo autoridad, porque les incomoda, por muchas razones. Y por lo tanto, se apartan y empiezan a trabajar independientemente. Sigue el respaldo de nadie. Y a veces dicen, no, yo solamente necesito el respaldo de Dios. Y dicen, no, yo necesito trabajar así y soy guiado por el Espíritu Santo. Sí, todos somos guiados por el Espíritu Santo, pero siempre necesitamos estar bajo autoridad. Aún Pablo
Pablo y Pedro se separaron después de estar en el concilio de Jerusalén, después de ponerse de acuerdo, cada uno fue a donde tenía que ir. El grupo de los hebreos empezó a predicar a los hebreos y el grupo de Pablo empezó a predicar a todos los gentiles. Y el punto era para que no judaicen a los gentiles. Pero siempre había una conexión con los apóstoles, con los discípulos de Jesucristo. Pablo era parte de toda esa organización. Pablo no estaba trabajando aisladamente. Por lo tanto, todos tenemos que estar bajo sujeción. Porque si no te puedes sujetar a un varón, a una sierva de Dios, entonces menos vas a poder sujetarte a un Dios al que no ves. El cuerpo de Cristo es una organización y todos dependemos de todos. Y todo el cuerpo conjuntamente unido depende de Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Verso 8. Quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hermanos, cada hijo de Dios debe estar lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. Romanos 12:2, la segunda parte, dice, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque si no conoces tú la palabra de Dios, si no estás lleno de Él, si no tienes la comunicación en oración con Dios, no vas a conocer cuál es la voluntad de Dios, que es perfecta. Hermanos, y cuando sepas cuál es la voluntad agradable y perfecta, te vas a gozar. Porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Sus pensamientos son mucho más altos. Pero sobre todo, son pensamientos de bien para cada uno de nosotros. Por eso no debemos de temer. Debemos estar listos para continuar con la voluntad de Dios. Verso 10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hermanos, la oración de todo pastor es que sus hijos espirituales caminen dignamente, dando buen testimonio, ¿no? Dando buen testimonio y honrando a Dios con su modo de vida. Y eso es lo que queremos cada pastor. Y sobre todo, que cada uno de nosotros le agrade, que le agrademos en todo, no solamente una parte, sino en todo le agrademos a Él. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ese sacrificio vivo, no se confunda de que de repente vaya a pensar de que se necesita usted caminar de rodillas no sé cuántos kilómetros. No, ese sacrificio vivo no es así. El sacrificio vivo es, como a veces le digo, pelear Jorge contra Jorge. Esa pelea interna, personal, y sacrificarnos de algo agradable para nuestro cuerpo, para agradarle a Dios. Abstenernos de lo malo, que muchas veces es agradable a uno. Pablo por eso decía, lo bueno que quiero hacer no lo hago, sino aquello que no quiero hacer, eso lo hago. Muchas veces nos equivocamos, pero no lo hacemos adrede. Entonces,
Esa pelea, ese sacrificio es la que tenemos que darle al Señor, un sacrificio vivo, santo, apartado a Dios, agradable. Y ese es nuestro culto racional. Aleluya. Las oraciones del pastor también van por el deseo de ver el fruto de cada uno de los miembros o de las ovejas. Nos gusta verlos predicar, nos gusta verlos que enseñen, que empiecen a pastorear y que estén involucrados en la obra. Por eso es que nos agrada ver cuando se empiezan a levantar líderes, y cuando se empieza a levantar líderes, empezamos a ver los futuros pastores, los futuros maestros, los futuros ministros de alabanza, adoración, que es lo más lindo que podemos, la parte más linda de nuestra labor. Verso 11, dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Como discípulos en Cristo, debemos estar fortalecidos para toda ocasión, frente a las dificultades que se puedan presentar en nuestro diario vivir, en nuestro ministerio, en nuestro trabajo, en nuestro servicio. Debemos tener poder, fortalecidos en poder, y tener mucha paciencia, a pesar de que pueda durar esas circunstancias difíciles, pueda durar mucho tiempo. Una paciencia y longanimidad, que es el largo tiempo para ese tiempo. Verso 12, dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Lo que nos dará esa paz es recordar que por su gracia somos aptos para participar de esa herencia, conjuntamente con Cristo, por su gracia, no porque nosotros nos las hayamos ganado, no, sino solamente por gracia. Y sobre todo para aquellos que se apartaron para el Señor y le sirvieron. En el capítulo 3:24 de Colosenses dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor sirves. Hermanos, hasta ahí nomás nos vamos a quedar y luego vamos a continuar. Pero el punto es, nuevamente, ¿estamos creciendo en el Señor? Es la pregunta, ¿estamos creciendo en el Señor? Y lo segundo es, ¿estamos fructificando para el Señor? Ese tiempo lo voy a dejar para meditar y para que el Señor se gloríe en cada uno de nosotros, en cada uno de ustedes, y ver su crecimiento. El Señor los bendiga. Hasta la próxima oportunidad.